Nacional del Congreso presenta. Como dicta la Ley Orgánica del Congreso General, el 1 de febrero arrancó el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la 65ª legislatura. En San Lázaro tuvo lugar la cita del Congreso General, a la cual acudieron 83 senadores y senadoras, así como 398 diputados y diputadas. Pasadas las 11 de la mañana, el presidente de esta sesión conjunta hizo sonar la campanilla y de esta forma se declaró la apertura del periodo. Se abre el periodo de sesiones ordinario que va a concluir el 30 de abril de este año. Así arrancamos Cámara Alta, el espacio de análisis, difusión y reflexión de la agenda parlamentaria del Senado de la República. Bienvenidas y bienvenidos. Más allá de los beneficios ambientales que trae consigo la reforestación, el programa Sembrando Vida ha demostrado efectividad en términos económicos y sociales, por lo que significa la revitalización de los proyectos agrarios de las comunidades más necesitadas del país. De ahí el propósito de una iniciativa presentada en la Cámara Alta dirigida a preservar una planta fundamental para nuestra cultura y tradiciones. El pulque, o también llamado bebida de los dioses, desde la época prehispánica ha cautivado paladares, pero la sobreexplotación del agave de donde se extrae ha dejado en peligro a la especie. El maguey pulquero, cuyo nombre científico es Agave salmiana, es una planta milenaria que forma parte de nuestra cultura y tradiciones. Es un símbolo de identidad de nuestro país y se cultiva con múltiples propósitos, que van desde la extracción de aguamiel hasta la industria textil. Sin embargo, actualmente la producción y aprovechamiento del maguey enfrenta distintas problemáticas que suponen una amenaza a su existencia, ya que al ser un ingrediente clave en la preparación de muchos platillos típicos del centro del país, la planta es explotada clandestinamente para obtener su cutícula o sus pencas. El estado de Hidalgo, mi estado, siempre ha sido un productor muy importante de maguey pulquero, pero el robo del michote, el robo del chinicuil y también el uso de la penca para la barbacoa ha hecho que este producto, y además de las malas prácticas, se esté extinguiendo particularmente en lo que es el altiplano y el Valle del Mezquital. Quienes cometen este acto no toman medidas de precaución para evitar dañar a la planta o incluso matarla en el proceso, problemática que se ha ido agravando con el tiempo y que a causa de la nula intervención de las autoridades ha dado lugar a la desaparición paulatina de los magueyes, reduciendo su población a cifras alarmantes que podrían evolucionar al punto de extinguir por completo a la especie. Por ello, el Senado de la República hizo un exhorto a la Secretaría de Bienestar para incorporar a las plantas y semillas de cultivo de largo ciclo, en particular el maguey, al programa agroforestal Sembrando Vida. El maguey pulquero, no solo de Hidalgo, de todos los estados que producen, que es Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz, entren al programa Sembrando Vida y se revisen las reglas de operación. Originalmente, el programa Sembrando Vida se ideó con el propósito de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables e incluir cultivos de ciclo corto, de modo que a partir de un apoyo económico mensual, los beneficiarios reciben capacitación de un técnico quien los asesora para la siembra y la cosecha de acuerdo con los diversos tipos de suelo y cultivos mejor adaptados. El maguey pulquero, especie que tarda en desarrollarse de 6 a 10 años, ayuda a retener la humedad y conservar el suelo, evitando su erosión e infertilidad. Por ello, también se presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal para la Conservación, Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Maguey, con el fin de proteger a esta planta.
De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Una iniciativa de ley o decreto es el documento formal que se presenta ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación, y tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. Una minuta es el documento que contiene el proyecto de ley o decreto que ha sido aprobado por la Cámara de Origen y que es sometido a la consideración de la Cámara Revisora para su discusión y probable aprobación. También se denomina de esta manera minuta al documento que contiene un proyecto de ley o decreto devuelto a la Cámara de Origen por parte de la Cámara Revisora. En México, la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión ha sido una larga lucha, la cual inició formalmente en 1953 cuando se logró el derecho al voto, así como a ser elegidas para los cargos de representación popular. Hasta 1993, por medio de una acción afirmativa dirigida a aumentar la presencia de las mujeres en los ámbitos políticos, se implementaron las cuotas de género, las cuales buscaban garantizar un acceso efectivo a las candidaturas y a los cargos públicos de elección, donde no predominara desmedidamente un género en la representación popular. El establecimiento de las cuotas de género fue una sugerencia que con el tiempo se convirtió en obligación, al no ser acatada por los partidos políticos, ya que las mujeres permanecían como suplentes y llegaban a ocupar algunos lugares en las listas de representación proporcional. Posteriormente, y gracias al incremento en el número de diputadas y senadoras en el Congreso Federal, se impulsó el debate sobre una representación política equilibrada. Las mujeres que lograron sus escaños en 2012 promovieron el reconocimiento constitucional del principio de paridad en la postulación de las candidaturas, el cual se materializó en la reforma del 10 de enero del 2014. Que estableció en el artículo 41 constitucional la obligación expresa de que las postulaciones a los cargos legislativos, tanto federal como estatal, se ejecutaran de manera paritaria, con 50% de mujeres y 50% de hombres. Gracias a esta reforma, México abandonó el régimen de las cuotas y transitó a otro modelo en la búsqueda de la igualdad de género, el cual buscaba establecer un nuevo esquema de construcción de la representación política. Tan pronto como fue puesto en marcha el segundo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, la actividad legislativa arrancó en Reforma e Insurgentes, la sede de la Cámara Alta, donde se encuentra pendiente la discusión del Plan B en materia de reforma electoral, la nacionalización del litio y más de un centenar de nombramientos entre magistrados, embajadores y comisionados. Hoy, primero de febrero del año 2023, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión abre el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Así arrancaron las actividades en el Salón de Plenos de la Cámara Alta. La primera iniciativa fue presentada por la senadora Alejandra Noemí Reynoso, quien propuso integrar a los jóvenes mexicanos a formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que los jóvenes nos están diciendo para combatir la corrupción no es un tema de adultos, es un tema de todos. Y por eso queremos ser incluidos. Varios asuntos más fueron retomados en la orden del día, entre ellos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que determinó eliminar la figura del arraigo y la adecuación del concepto de la prisión preventiva a estándares internacionales. La eliminación de la prisión preventiva es una de las deudas más importantes que tiene este Senado con las y los mexicanos y con miles de familias destrozadas que esperan una sentencia y que padecen en estos momentos las injusticias de un sistema punitivo, clasista e inoperante.
En su turno, la senadora Marta Cecilia Márquez aprovechó la tribuna para presentar una propuesta en apoyo a las y los atletas paralímpicos mexicanos. Propongo en esta iniciativa, a nombre de mi grupo parlamentario, que los deportistas paralímpicos que pusieron en alto el nombre de México a nivel mundial tengan una beca de por vida, una pensión. La segunda jornada tuvo, entre otros detalles, poesía, con la iniciativa de inscribir con letras de oro en el muro de honor del Senado la leyenda Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy, dichosa con lo que tengo. Muchas gracias. Tocó el turno al presidente de la mesa directiva de la Cámara, pero ahora en calidad de promovente, de presentar una iniciativa para abatir el rezago escolar de grupos vulnerables. Que no se cancele el sueño mexicano, que no haya deserción escolar y que ese sueño sacrificio de más de 20 años culmine con la certificación y el título profesional debidamente acreditado. Siguió en la sesión del 2 de febrero la votación de dictámenes, entre ellos eliminar las normas que condicionan la obtención de la pensión por viudez. Sin embargo, para sacar adelante los más de 100 nombramientos pendientes en esta Cámara, se ratificó y tomó protesta a Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama al cargo de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Vamos a empezar a reunirnos para ver los otros temas de los tribunales electorales, de justicia administrativa, agrarios y otros nombramientos que tenemos pendientes. Pero sí, la idea es desempolvarlos y ponerlos a la discusión para ver cuántos logramos construir mayorías calificadas. México posee una vasta riqueza lingüística y cultural, un sinfín de realidades lingüísticas en las que el español coexiste de manera oficial con 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes. Sin embargo, el 60% de ellas se encuentra en riesgo de desaparecer. La población indígena que habla una lengua indígena ha ido disminuyendo. En 1930 había un total del 16% de la población que hablaba su lengua materna. En el año 2010 disminuyó a un 6.5% y según el censo 2020 del INEGI, 7.364.645 personas hablan una lengua indígena, que es el 6.1% de la población mexicana. Motivos como la migración, el rechazo y la discriminación son causa de la extinción de las distintas lenguas maternas, y aunque en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se estipula el fomento para que los hablantes de lenguas indígenas participen en políticas que fomenten sus estudios, hace falta escucharlas y sentirlas para reconocer su valor y reconocernos en ellas. Por estas razones, en el Senado existe una iniciativa pendiente que promueve la preservación, difusión y uso de las lenguas indígenas nacionales a través de herramientas tecnológicas y medios informáticos. El Guardavoces, proyecto del INALI, es eco de esta necesidad de preservar la cultura y las voces del país pluricultural que somos. John Marshall McDonald publicó en los años 60 un artículo en el cual propuso la existencia de 3 comportamientos durante la infancia que pueden asociarse a la violencia. Uno de ellos es el maltrato animal, mismo que obedece a la obtención de placer con el sufrimiento de los animales. Atender y prevenir estas situaciones es un tema que preocupa y ocupa a la Cámara Alta.
De acuerdo al INEGI, en México hay 80 millones de mascotas. 43 millones son perros, 16 millones felinos y 20 millones son otras especies consideradas domésticas. Lamentablemente, México también está entre los países con mayor maltrato animal. El último número que se tenía oficial del INEGI fue de 2014 y hablábamos de la mitad de los animales, casi. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque nos podemos dar ya un panorama, un espectro muchísimo más claro de la gravedad del problema. Con frecuencia se viralizan casos como el de Waffle, una cachorrita comunitaria de Milpa Alta apuñalada sin motivo alguno por dos sujetos que caminaban por la calle. También se conocen rescates en domicilios hacinados y sin alimento. Por ello, en el Senado de la República se han llevado a cabo foros de bienestar animal, donde especialistas destacan la falta de una cultura de adopción. Cada día incrementa el número de perros en condición de calle, y aun cuando sabemos que la economía está seriamente afectada, nada justifica el abandono de los perros. Urge una legislación que obligue al respeto y sancione abusos y maltratos, y sobre todo que se vigile su cumplimiento. Legisladores proponen que el tema de maltrato animal se incluya en los libros de texto para sensibilizar a la población que un día será adulta. Esta propuesta va a enriquecernos para mejorar todas las adversidades que se nos presentan, educando a las nuevas generaciones. Vamos a generar conciencia de las responsabilidades y cuidados que debemos tener con los animales. Hablamos de un gran esfuerzo que se hace de parte de las organizaciones para las esterilizaciones, para legislaciones que se han estado trabajando desde 2015 en el Senado de la República y en el Congreso mexicano. Existen propuestas de leyes generales de protección a los animales y bueno, al parecer hace falta pues bastante voluntad política para poder sacar estos temas a flote. Aunque todos coinciden que debemos proteger a los animales de compañía, aún hay miles padeciendo situaciones de abandono, hambre, sed, molestias físicas y lesiones. Los problemas que enfrentan los animales de compañía son muchos y diversos. Continúa habiendo matanza y sacrificios. No se tiene compasión. La pelea de perros son una diversión y un negocio. Se carece de valores. El comercio de animales no está controlado, tienen importancia por su valor económico. No existe la cultura de adopción. No perdamos de vista que si bien es cierto que son más vulnerables los perros en condición de calle, también existe el abuso, explotación y maltrato a los animales que se encuentran en los hogares. Esta es una realidad. Con la firma de los Tratados de Córdoba, donde se declara oficialmente la independencia de México, surge una nación políticamente independiente y el primer país en reconocerla fue Colombia. El 10 de octubre de 1821, Simón Bolívar, como presidente de Colombia, designó a Miguel Santamaría como el primer representante colombiano en México, con lo cual iniciaron de manera oficial las relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente, el 3 de octubre de 1823, México y Colombia firmaron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Dicho tratado fue signado por Lucas Alamán y Santamaría, significando el primer acuerdo internacional de México como nación independiente y cuyo objetivo era sostener en común la soberanía e independencia contra toda dominación extranjera. El documento reúne los elementos más valiosos del pensamiento independentista, junto con las reivindicaciones de justicia social y defensa de los derechos humanos, más la integración latinoamericana. Han pasado casi 2 siglos y Colombia y México mantienen profundas relaciones históricas y culturales, las cuales hoy se traducen en fuertes lazos. Colombia es uno de los socios más cercanos y estratégicos para México en la región, y nuestro país es para Colombia el segundo socio comercial latinoamericano y el sexto inversionista. Ambas naciones están a favor del libre comercio, el incremento de la cooperación, la inversión
Comparten espacios multilaterales como la Alianza del Pacífico, la Comunidad del Caribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con motivo de las celebraciones por los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Colombia en el 2021, el Senado de la República declaró el 10 de octubre como el Día de la Amistad México-Colombia. Para el historiador y especialista Nicholas Cole, la diplomacia pública es el intento de un actor internacional de gestionar en el entorno e influir en la percepción y opinión de actores externos. En contraste con la diplomacia clásica, que regularmente se celebra entre gobiernos, la diplomacia pública tiene objetivos más generales y busca influir en poblaciones y comunidades más amplias. La diplomacia pública se ha convertido en una herramienta estratégica de los estados para ampliar su influencia, atraer inversiones y turismo o aumentar su comercio, entre otros asuntos. La diplomacia pública se despliega, por ejemplo, a través de la diplomacia cultural, principalmente por intercambios educativos, y la diplomacia deportiva, mediante la celebración de eventos como las Olimpiadas o los Mundiales de Fútbol. Como recién pudimos apreciar durante el Mundial de Qatar, el evento constituye la posibilidad de romper barreras culturales o de lengua y de esta manera influir en las relaciones diplomáticas, económicas y sociales. Además de la gesta deportiva, la narrativa en Qatar se enfocó en 3 temas: salud y bienestar, modernización y progreso, así como prestigio y atractivos del sector turismo. Existe, por otra parte, la diplomacia parlamentaria, que fomenta la vinculación estrecha y continua con los homólogos de otros estados, y esta le corresponde al Senado de la República. El término enteógeno, surgido a finales de los años 70, comenzó a usarse para nombrar a las sustancias, técnicas y rituales tradicionales que alteran los estados de conciencia y que, a diferencia de los psicotrópicos o alucinógenos, guardan una relación directa con lo sagrado. Recuperar e integrar este conocimiento fue el propósito del primer Foro Intercultural de Medicina Enteógena celebrado en la Cámara Alta. Actualmente muchas comunidades y pueblos de todo el mundo utilizan plantas y hongos para curar a su gente. Se trata de un conocimiento ancestral que se ha transmitido de generación en generación y que hoy se denomina como medicina enteógena. Los primeros médicos que curaban todos los males, pues eran nuestra medicina, los honguitos, la pastora o la salvia divinorum, la semilla de la Virgen, entre otros. Con el objetivo de mantener el respeto, la legalidad y bioconservación de los saberes ancestrales de México, se realizó en el Senado de la República el Foro Intercultural de Medicina Enteógena, espacio donde se planteó, entre otros temas, propiciar un acercamiento hacia estos saberes desde una perspectiva intercultural y multidisciplinaria. Si cambiamos nuestra actitud hacia la salud mental, nuestra forma de tratarla, vamos a cambiar al mundo. Este cambio debe considerar la innovación en tratamientos e incorporar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios que por milenios han aprendido, han utilizado y han aprovechado el patrimonio biocultural de México en pro de la salud. En la medicina enteógena, se dijo, podría encontrarse la solución a varios problemas de salud pública. En México, por ejemplo, más de 12 millones de personas sufren depresión. Esto ubica a nuestro país en el lugar 16 con más casos en el mundo y a su vez se ha traducido en una elevada tasa de suicidios que en los últimos 3 años aumentaron 24%. La percepción de beneficios en búsqueda de la salud y el bienestar, para mejorar la gestión cognitiva, como todos aquí con nuestro café y nuestra cafeína, facilitar la recuperación y el manejo de angustia, curiosidad sensorial,
euforia, el placer, algo muy importante. Entonces, usos religiosos, tratamiento de dependencia o trastornos mentales. Entonces, nosotros utilizamos plantas y sustancias porque creemos que nos va a traer algo positivo. Fortalecer la medicina enteógena desde el punto de vista legal e institucional es la tarea que quedó pendiente por parte del Senado. Y lo que le toca a la sociedad es impulsar estas prácticas en el hogar, volver la mirada a la herbolaria sin prejuicios y llevarla a las escuelas a fin de lograr aquello que los antropólogos llaman interculturalidad. Estos laboratorios extraen los componentes activos, los sintetizan, los estudian y luego los regresan, de tal manera de que estos bioreguladores, en lugar de ser naturales y estar relacionados con la identidad, la cultura, la lengua, pues entonces se convierten en medicamentos para la enfermedad, es decir, para los síntomas. Han perdido por completo el enfoque el cual hemos estado hablando y por lo tanto debe una ley integral de medicina tradicional el desarrollarse a la par de los pueblos originarios. Queremos que la medicina ancestral y nuestros usos, prácticas y costumbres sean un patrimonio de la nación mexicana para el mundo. ¿Cómo nos afecta el exceso de ruido y cuáles serán las consecuencias a futuro? De esto también se ocupa el Senado y de ello les hablaremos en la próxima entrega de Cámara Alta. Con este breve avance despedimos la revista informativa del Senado de la República. En pantalla ponemos a su disposición los medios de contacto para recibir sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usili y a nombre del equipo que hace posible Cámara Alta, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó